Muy buenos días, racita viajera. El día de hoy me encuentro en una de las carreteras más altas de todo el planeta. Ahorita voy a pasar a Kardung La Paz y es que me dirijo al Valle de Nubra, uno de los más bonitos de todos los Himalayas, para que no se despeguen de la pantalla. Y sí, raza, vamos a comenzar nuestra aventura desde aquí, desde el carro. Y es que estamos en una de las carreteras más altas de todo el planeta, como les había dicho, precisamente la segunda más alta. Y es que ahorita vamos a pasar por Kardung La Paz. Ese paso está a 5.359 metros de altura. Y no voy a tener mucho tiempo para poderles platicar ahí porque se me va a acabar el oxígeno. Miren nada más, ya hubo un derrumbe aquí. Ahorita comenzamos desde la ciudad de Leh, que está a 3.500 metros sobre el nivel del mar, y está a 39 kilómetros de lo que es Kardung La Paz. Entonces, como verán, es un ascenso demasiado pronunciado. Y pues miren, lo bueno es que la mayor parte de la carretera aquí está pavimentada, pero sí hay unos parchecitos donde no hay pavimento y hay muchas rocas que se han caído a la carretera, pero pues bueno, ya estamos aquí, ya que ya se empieza a sentir un poquito más frío el clima y todo. Esperemos que tengamos nieve ahí arriba porque Lorena al parecer no la conoce. Oigan, aquí está al lado, miren. Oigan, la gente de Kardung La Paz les va a decir que es el paso más alto de todo el mundo, pero no es cierto. El más alto de todos es Umlingla, que también está aquí en Ladakh. Pero bueno, con tal de darle fama y atraer más turistas y de todo, le dicen a la gente que está a 5.602 metros sobre el nivel del mar, cosa que es totalmente falsa. Pero miren nada más esta preciosura de carretera, raza. Debe ser una de las carreteras más bonitas que he visto en toda mi vida. Y vean por acá, ya está la nievecita esperándonos. Acabamos de llegar al primer pueblito en el paso y se llama South Pulu. Y como verán, miren, ya está la nievecita aquí a nada. Y aquí es donde tienen que dejar su permiso que tuvieron que haber adquirido en la ciudad de Leh para poder pasar al Valle de Nubra. No, hombre, mi corazón ya está tronando aquí, en serio. No sé si es porque ando con mala condición o qué onda. Por aquí va la carretera hasta el mero tope de la montaña. No sé si lo alcancen a ver. Ahorita vamos a pasar por ahí. Ahora sí vamos altísimo, raza. Ya me encomendé a todos los dioses del hinduismo y budismo juntos. A Shiva, Buda, Vishnu, Brahma y a todos los del club. ¡Bienvenidos a los Himalayas! Todo llenísimo de nieve a donde quiera que volteen a ver. Debemos estar aquí más o menos como unos menos 3 grados, menos 5 grados. Está bastante potentito el frío. Me estoy aguantando ahorita porque nada más traigo el Under Armour aquí, una camisetita. 1, 2, 3. La primera pisada en la nieve de Lorena. Písale bien, que se sienta. Con los 2 pies, ándale, párate ahí. Nada más no te vayas a caer, porque el precipicio está como lejecitos. Lo que sí ya empieza a pesar un poquitín y es porque ya siento el corazón palpitar un poquito de más es la altura. Yo creo que debemos estar aquí unos 4.000 y cacho, 5.000 metros ya pegándole. Aquí ya te están diciendo que no te quedes más de 5 minutos porque te va a dar mal de altura. Estoy en el tope, en Kardung La Paz. Vean nada más esta preciosura de paisajes. Oigan, esta carretera se abrió en 1976, pero ya existía desde muchísimo antes. De hecho, formaba parte de lo que es la ruta de la seda y daba acceso al glaciar de Siachen. Kardung La Paz también es bien famoso porque formaba parte de la ruta desde Leh hacia Kashgar, que se encuentra en Asia Central, y también conecta con el Tíbet. Hace mucho tiempo, muchísimos caballos y camellos cruzaban por esta ruta y transportaban lo que son zapatos, alfombras, perlas, muchísimas cosas de alimentos y demás.
Oigan, en Le ya te están pidiendo entre 1 y 2 días de reposo para poder pasar por aquí reglamentariamente, porque de otra manera sí es muchísimo más probable que te dé mal de altura y que te pongas en una situación de riesgo. Y es que imagínense, raza, la inmensa mayoría de la gente de la India vive a nivel del mar, 500 metros, cuando mucho 1000 metros, y de repente venir a 5000 y cacho de metros, pues obviamente te va a llevar completamente la fregada. Y este es el clásico anuncio donde dice, bueno, falsamente lo de los 5600 metros de altura. No se les olvide tomarse su fotito justo aquí, raza. Está padrísima toda la vista, vean nada más. Ladakh es un verdadero paraíso para todos los motociclistas. Específicamente Khardung La Paz es como un verdadero reto para todos ellos. Vean, están regados por todos lados por aquí. Si tienen una moto, pónganselo como meta venir a este lugar. Ya me mareé, ya me voy de aquí. Vámonos a lo que sigue. Ya comenzamos a bajar, raza, y ando como nuevo de nuevo. Oigan, vean estos animalitos, se llaman yaks. Se los van a encontrar en todos los Himalayas por todos lados. Si los ven, no se les acerquen mucho porque se los pueden llevar de encuentro. Miren, estas dos de aquí son vacas, pero este de acá sí es un yak. Al igual que, no sé si alcancen a ver este de Amero, allá también es un yak. Este valle es característico por sus monasterios, así como unas montañas preciosísimas, y además tiene un desierto que uno jamás imaginaría tener a semejante altitud. Bienvenidos a Nubra. Llegando al monasterio de Diskit, que es como el más importante de todos. Realmente es como el único. Hay varios monasterios, pero están muy pequeñitos. Y no sé si se acuerdan cuando estábamos en Le que hablamos de una especie de sectas de sombreros de colores. Pues aquí gobernaban los de sombrero amarillo. No, pero en serio, raza, vean esta entrada majestuosa al monasterio. En serio, está padrísimo. Está muy colorido y súper instagrameable. Vean todos los detalles del marco, está padrísimo todo. Y aquí ya podemos empezar a ver a los monjes budistas hacer sus vidas. Este monasterio fue fundado por Changsen Serab en el siglo XIV, y también este mismo sujeto era el fundador de los sombreros amarillos. El monasterio de Diskit en el siglo XVIII terminó siendo controlado por el monasterio de Tiksi, que es como el más grande de toda la zona de Ladakh. En pocas palabras, el monasterio de Diskit terminó siendo un submonasterio de Tiksi, que este Tiksi lo vamos a ver en un par de días. No me raza, en serio, este monasterio, el monasterio de Diskit, vale bastantísimo la pena que vengan, le dediquen un ratito y todo, porque está súper bien cuidadito. Los monjes son muy buena gente, las vistas están increíbles de todo el valle de Nubra, que se ve simplemente hermosísimo, y tiene unas salas aquí que pues no se puede grabar. Unas sí pude grabar, en otras no, pero hay una que se llama el Protector Temple, que aquí les voy a enseñar unas imágenes. Si ya de por sí la ciudad de Le está en medio de la nada, imagínense viajar 150 kilómetros entre montañas y pasadizos altísimos para llegar al valle de Nubra. Estamos a nada de la frontera con Pakistán. Fíjense que aquí en el valle de Nubra hay principalmente dos pueblitos, Diskit y Hundar, que está un poquito más lejos de aquí. Oigan, si se ponen a ver bien, van a ver que todo el valle está muchísimo más verde que Le, y eso es porque este lugar está a menor altitud que la ciudad de Le, y eso permite que las plantas crezcan pues más fácilmente, vaya. Antes de seguirles platicando, raza, me gustaría decirles algo súper importante. Si ustedes quieren venir aquí al valle de Nubra, Le, a toda esta zona de Ladakh, les sugeriría principalmente que chequen las fechas de junio a octubre para que puedan ver esta preciosura de monasterios acompañada de estas montañas, hijo de su, con vistas insuperables de los valles, que en serio vale bastantísimo la pena que lo organicen y todo, pero no se vayan a venir fuera de esas fechas. ¿Por qué? Porque si no, se tapan por completo todas las carreteras de nieve y es imposible acceder a los pueblitos. Y como se imaginarían, por lo que les dije en Khardung La Paz, este valle forma parte de la famosísima Ruta de la Seda.
Le decían antiguamente el Mura, que significa el Valle de las Flores, y pues sí, obviamente está todo verde por completo, comparándolo con el resto de los pueblitos de toda la zona de Ladakh. Este es el monasterio que hasta ahorita he visto mejor aquí en todo Ladakh. Está bastante cuidadito para que vengan y no se lo vayan a saltar. Vamos a lo que sigue, se van a sorprender de esta última atracción del día. Vengo llegando a Hundir. Este lugar es uno de los dos, como les dije, de los pueblitos que les dije que hay aquí en el Valle de Nubra. Y era la capital de Nubra en el siglo XVIII. Pero en serio, vienes quedándote medio dormidito ahí por la carretera, despiertas de repente y te das cuenta que está todo lleno de dunas hacia donde voltees a ver, combinadísimo con estas mega paredes aquí, con los picos completamente nevados. Un lugar tan altísimo combinado con las dunas, las montañas. Hijo de su, este lugar literalmente, raza, está sacado de una postal. Estoy súper, pero súper contento de estar aquí. Me gusta, me gusta, me gusta. Una de las actividades más comunes que hacer aquí en Hundir es subirse a los camellos bactrianos, que son los que tienen doble joroba. De hecho, la gran mayoría de los camellos que van a ver por todos lados en el mundo no son camellos. ¿Cómo se llaman? A ver, vamos a ver si sabe la nena o no. Dromedarios. Ándale, sí estudió. Ella sí estudió, raza. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va con los camellitos. Pero definitivamente estos sí son muchísimo más grandes que los dromedarios. Vean nada más. Todo. Miren, raza, tiene su tecniquita para subirse, ¿eh? ¿Qué tal? Hay lugares en Rajasthan donde puedes obviamente rentar tu dromedario y todo, y te lo prestan y hasta te lo puedes llevar a correr, ¿eh? Ya lo he corrido una vez y sí se siente bastante exótico. ¡Holi! Cuando estén subiéndose al camello, fíjense bien, tienen que hacer la espalda para atrás un poquito, porque el camello se levanta primero con las patas de atrás y luego con las de adelante. Y sí me ha tocado ver una que otra señora que se da la maroma por completo hacia adelante e incluso les cae en la cabeza a los camellos. Pero en serio, qué vistas tenemos aquí desde los camellitos, raza. Vean las mega paredes de las que les he estado hablando todo el santo día y no me canso de decirles. Y hablando de cosas exóticas, hoy en la mañana estaba a más de 5,000 metros sobre el nivel del mar. Ahorita estoy montando camellos bactrianos en un valle hermosísimo, lleno de dunas, a una altura bastante considerable en este valle hermosísimo. Fíjense que una de las ventajas de montar a camello bactriano es que, miren, ya tienes el respaldito incluido y todo, ¿eh? El camellito, este vecino de acá, se me viene rascando la cara con mi pierna. Y lo único que quiero es que no me vaya a escupir, porque en serio se avientan unos gargajos súper espesos, espumosos y malolientes que en serio no me lo quiero quitar de la ropa. Es la primera vez que monto un camello bactriano. Si tienen la oportunidad de hacerlo, no lo desperdicien por nada. Todos los demás que había montado anteriormente eran dromedarios como tal. Lo más difícil de todo es cuando se agacha, pues es donde sientes el golpe más feo. También cuando se levanta es un poquito complicado, pero bueno, ya después de un ratito te empiezas a acostumbrar a toda esta cosa. Lo único que no me gusta de andar en los camellitos y en los dromedarios y todo eso es el dolor de nalgas que te dejan después. Miren nada más, un camello bebé, ¿qué tal? Y sí, como tal, las dos jorobas que tienen son reservas amplias de grasa para que no tengan que estar comiendo a cada rato, y también les ayuda con el frío y muchas cositas. Otra cosa que tienen es que tienen una reserva de líquidos increíble. Pueden no tomar agua en como una semana y no pasa nada. El Valle de Nubra es un imperdible en sus vidas. Tiene unas vistas que le vuelan la cabeza a cualquiera, en serio. Oigan, les voy a dar las mejores recomendaciones. Vénganse como a las 5 de la tarde, 4:30 más o menos, para que estén aquí a tiempo, porque luego el sol está pero bien potente, y acuérdense que entre mayor altura más te vas a quemar. Sí, la radiación UV pega muchísimo más que cuando estás a nivel del mar, vaya. Vengo regresando, déjenme les enseño el hotel en el que me estoy quedando. Estoy en el Hotel Stendel, es un hotel nuevecito, está en Diskit, en Valle de Nubra. Oigan, está, como les digo, padrísimo el hotel y todo, para estar aquí en medio de la nada.
nada de qué quejarme, en serio. Las instalaciones padrísimas, desayuno incluido, cena incluida. Estaban ahorita dando clases de yoga gratuitas allá afuera. Como que los dueños se pusieron bastante las pilas y todo. Y la habitación me gustó bastante. Échenle un vistazo. Miren, vamos a iniciar con el recorrido de la habitación. Tengo una cama king size aquí. El respaldo bien padre con el tema de madera. 2 burós padrísimos. Y por acá, si se dan cuenta, tenemos una especie como de terracita con un colchoncito aquí para el chill. Si se fijan por acá, bueno, ahorita ya es de noche, no se alcanza a ver mucho, pero está bien padre la vista del hotel. Por acá está la silla con una pequeña mesita, está esta mesa para la televisión con la pantalla. Si nos venimos por acá, este es un pequeñísimo ropero, es lo único malo que le vi. Y acá tenemos un espejo. ¿Qué tal? Sí, el ropero sí está bastante pequeñito, la verdad, no es suficiente como para una pareja, pero bueno, vamos a ver el baño. Y vamos entrando al baño aquí, podemos ver la regadera. Y fíjense bien, la regadera, lo que no me gusta ahorita es que seguramente se le va a salir por completo toda el agua aquí porque no tiene ninguna cubierta. Pero, pues, ¿qué hacemos al respecto? Ya nos tenemos que bañar aquí. Echen un vistazo al resto. Miren, como se darán cuenta, tiene aquí el espejo bien padre. Y tenemos por acá el lavabo. Y por acá tenemos el excusado. Déjenme su opinión en los comentarios. ¿Qué les pareció esta habitación en medio de los Himalayas? Para mi gusto está bastante bien. He estado en otros lugares súper remotos y en serio, no consigues ni el 20% que te provee este hotel. Seguramente dijeron en el video, este se pintó los labios, pero no, raza, ya me quemé todos los labios, ando hablando así. Ahí nos vemos mañana, raza, cuídense.